Ya, ahora sí se escucha mejor. Ya, listo. Ya, estoy presentando entonces. Ya, mira por acá entonces, hablamos de las características de los gobiernos del Perú, desde el llamado tercer militarismo hacia el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Bueno, de militarismo a otros militarismos, ¿no? Pero con una fase intermedia de los gobiernos otra vez civiles, ¿correcto? De un retorno a la democracia, bueno, de una incipiente democracia, ¿no? También llamada primavera democrática. Bueno, en este contexto, correcto, estamos, recuerda, en el mundo, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La parte previa, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial, la cual lógicamente sabes que motiva situaciones económicas otra vez de inestabilidad, ¿correcto? Situaciones económicas que complican, ¿no? El desarrollo, bueno, las inversiones, y lógicamente, ya sabes que te he explicado esto, al haber situaciones económicas endebles, ¿correcto? Inestables, eso impulsa o empuja a que haya también situaciones políticas inestables, endebles. Además de que en el contexto internacional, recuerda, tenemos el auge de dos grandes potencias, ¿no? La potencia soviética por el lado oriental, la potencia norteamericana en el lado occidental, capitalismo, comunismo en el mundo. Recordamos en el desarrollo del mundo bipolar que vimos la clase anterior. Entonces, en ese contexto, hay aquí en el Perú movimientos sociales, movimientos de masa, movimientos de izquierda, ya que promueven justamente una participación política. Aparte del ascenso un poco del auge de la clase media, ¿ya? Y la migración de la población del campo hacia la ciudad. Todo ese contexto, toda esa mezcla de factores tenemos entonces en estos periodos, ¿no? En estos gobiernos militaristas y democráticos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el inicio de la guerra mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial genera una buena expectativa económica, ¿ya? Pero acabada la Segunda Guerra Mundial, el problema es que nos genera estos problemas económicos, disminuyen las exportaciones de manera brusca, ¿no? Y al disminuir las exportaciones, eso motiva desempleo. Y ese desempleo arrastra problemas políticos, problemas sociales. Muy bien. Entonces, eso veremos por aquí en estos gobiernos. El tercer militarismo ya se inicia debido a qué contexto. Recuerda, los problemas económicos generados por el crack del 29. ¿Te acuerdas? El crack, ¿ya? El oncenio, ¿no? Llega a su fin por los problemas económicos y lógicamente también los cientos de denuncias por problemas de corrupción. Hacen que finalmente tome el poder, tome la batuta o de golpe de Estado Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿correcto? Entonces da golpe de Estado al oncenio Leguía ante las denuncias de corrupción y, bueno, malversaciones económicas y, lógicamente, la crisis económica, da paso a la entrada de Sánchez Cerro. Ahora, este golpe de Estado es motivado por la derecha y ultraderecha. ¿Debido a qué? A que, lógicamente, en el tintero, ¿no? ¿Quién está voceado? ¿Quién puede tomar el gobierno, el poder? ¿Quién quiere participar por ahí, no? Recuerda, los movimientos opuestos, ¿no? Al régimen son opuestos, son los movimientos de tendencia de izquierda, ¿no? En este caso, el APRA. Está por ahí a la sombra siempre allá de la torre. Y para evitar que alguien, ya sea haya la torre o ha llegado a él, tome el poder, es que la ultraderecha financia el golpe de Estado. Así en el año 30 entonces, pero 29 hacia el 30, da golpe de Estado Sánchez Cerro. ¿Está bien? Y convoca a elecciones, ¿correcto? Convoca a elecciones. Arma su propio jurado de elecciones y, o casualidad, él puede postular. Claro, se presenta como prácticamente el candidato para salvar el país, ¿cierto? ¿Quién también se escribe? ¿Quién logra tener participación? Ahí en la torre. Ahora, aquí hay una situación también de inestabilidad. ¿Por qué? En este proceso electoral, ¿quién arma el jurado? Sánchez Cerro. Él da el golpe de Estado, él organiza las elecciones, él se presenta. El principal contendor es ahí en la torre. ¿Está bien? ¿Qué pasa en las mesas de sufragio? Denuncias de, lógicamente, fraude electoral.
¿Qué pasaba en las mesas? En una mesa, por ejemplo, una mesa de sufragio, debería haber, no sé, supongamos 100 votos y aparecían 150 votos. Y esos 50 votos de más que no estaban inscritos eran a favor de Sánchez Cerro, ¿ya? Entonces, en medio de situaciones como esta, es que, lógicamente se demanda, se denuncia, ¿ya? La corrupción y en este caso el fraude electoral, motivando la protesta sobre todo de los seguidores de Ayala Torre. Claro, no es novedad, ¿no? Mira, desde esos tiempos, ya se daba esta situación. Entonces, Sánchez Cerro así toma el control, toma el poder en medio de la protesta de quiénes? De los seguidores de Ayala Torre. Y sobre todo, en Trujillo se arma una rebelión, ¿correcto? La protesta llegó a nivel de rebelión. Es una especie de guerra civil en Trujillo, ¿correcto? Aparte que acá en Lima también se daba, ¿no? Entonces, en ese contexto es que el presidente Sánchez Cerro ordena, lógicamente, a través de la ley de emergencia, pero le permite esto o esta ley le va a permitir reprimir violentamente las protestas. Tanto así que en medio de estas protestas se ordena la ejecución, ¿correcto? De, lógicamente, militantes apristas. ¿Está bien? Se ordena inclusive la ejecución, no es el arresto, no es encarcelamiento, no es un juicio, no, de frente, fusilamiento, ¿no? De los seguidores de Ayala Torre, en Trujillo. Y esto exacerba mucho más a la población, ¿correcto? Muy bien, recuerda que para esos tiempos, lógicamente, la Torre, ya ante la ausencia de Mariátegui, tiene una gran participación política, ¿no? Es uno de los grandes líderes sociales, ¿ya? Y moviliza, pues, cientos, miles de adeptos y de peruanos, ¿no? Tanto en Lima como en provincia, en este caso en Trujillo, sobre todo, ¿no? De donde era, pues, justamente de la Torre. Bueno, para reprimir estas manifestaciones, protestas, porque continuaron, aparte de la ejecución, que fue en el año 32, ¿ya? Se arma una especie de guerra civil en Trujillo, ¿ya? En ese contexto promulgan una constitución, la de 1933, la cual justamente le permitía no solamente reprimir, sino declarar ilegal al, en este caso, partido aprista, ¿ya? Entre otros cambios más, ¿no? Bueno, en el contexto de su gobierno, recuerda, para la recuperación económica después del crack del 29, ya la situación económica era todavía desfavorable, llega, o Estados Unidos, recuerda que lo que hace Estados Unidos en este contexto, bueno, sus países aliados, ¿correcto? Lo que hace es prestarles ayuda económica. En el caso del Perú llega la misión Kemmerer, ¿correcto? ¿Te acuerdas de eso, no? Ya llega la misión Kemmerer para la recuperación económica de los países, en este caso el Perú, ¿no? Y los países de Sudamérica. Entonces, se decide establecer la creación del Banco Central de Reserva para administrar los fondos, lógicamente, que venían pues de Estados Unidos, ¿correcto? De la misión Kemmerer. Era un requisito, ¿no? Para tener apoyo o financiamiento económico. ¿Qué más? Otros incidentes. Se produjo el incidente de Leticia. Se produce el incidente de Leticia, que nos llevaba a un posible enfrentamiento con Colombia, ¿correcto? La región cauchera de Leticia, ¿no? Que lógicamente ocupa o invade Colombia. Ante esto, el gobierno decide la movilización de las tropas hacia Loreto. Otra vez nos íbamos a enfrascar en una guerra, pero hay un problema. Muchos no están a favor de una nueva guerra, de un nuevo enfrentamiento. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una crisis económica, el crack, ¿correcto? Entonces, no hemos terminado de salir de esta situación económica todavía desfavorable y vamos a gastar en una guerra. Lógicamente hay sectores de la propia derecha que no querían ir a la guerra, ¿ya? En esta situación, ¿qué pasa con el presidente? Asiste a un evento hípico en el hipódromo de Santa Beatriz. En esos tiempos, el hipódromo, para la gentita, un hipódromo exclusivo, era el de Santa Beatriz, donde hoy está el campo de Marte, ¿correcto? Donde hoy se encuentra el campo de Marte, de la avenida Salaberry y creo que es Peruanidad, si no me equivoco. Ya ese parque enorme gigante que ahora es un centro de vacunación, ese era el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, donde asistía la gentita de Lima y lógicamente la familia presidencial, ¿no? Asiste el presidente a un evento hípico y es asesinado en este evento. El presidente es asesinado, ¿ya? Muy bien, entonces ante la muerte del presidente nos quedamos en un vacío, ¿no? Legal, ¿ya? Entonces, en esta situación, bueno, lógicamente el responsable, ¿no? De la muerte del presidente es capturado. Algunos dijeron, bueno, tampoco mucha información no se tuvo, ¿no? La mayoría decían que era pues un miembro del APRA,
ya que por lo que todavía se seguía en la rebelión, pues alguien, uno de los simpatizantes o militantes apristas había realizado la ejecución del presidente en venganza por lo que había pasado, ¿no?, en Trujillo. Bueno, es una versión, pero la otra versión también es que para que alguien haya tenido la precisión del disparo, ¿no?, y asesinar al presidente, es alguien que tiene acceso a armas, ¿está bien? Y tiene preparación. En este caso, quienes tienen en esos tiempos, estamos hablando, mira, en los años 30, no cualquier ciudadano tenía acceso a armas. No estamos hablando de cualquier persona como hoy quizás, que no solamente peruano, cualquier hasta extranjero puede conseguir un arma en el mercado negro, ¿no? En esos tiempos todavía no es tan masivo. Entonces es un militar. Y esto algunos dicen que tal vez fue un militar, ¿por qué? Porque el presidente ya había ordenado ir a la guerra con Colombia. Y muchos no querían ir a una guerra donde se sabía que si ibas a perder. Más aún que tenía intereses en esta zona, ¿quién? Estados Unidos, en la región cauchera de Leticia. Bueno, entonces muere el presidente ahora ¿quién asume el gobierno, no? Bueno, transitoriamente asume el gobierno Óscar R. Benavides. Por segunda vez llega al poder, en el año 33. Aunque él inicialmente iba a llegar para completar únicamente los años que faltaban del gobierno de Sánchez Cerro. Pero al final se quedó, ¿ya? Muy bien, en el lema de su gobierno tenemos el lema paz y concordia, ¿correcto? Que buscaba un entendimiento con los movimientos de masa, ¿no? Con los movimientos de izquierda, bueno, en este caso los apristas, para tratar de menguar la situación, ¿no? Disminuir la tensión social en las calles, ¿no? Y este enfrentamiento que tenían los apristas contra el régimen, ¿ya? Muy bien, entonces le busca el lema, a través del lema paz y concordia, busca mantener la tranquilidad con los movimientos de izquierda. Al aprismo, bueno, hay un poquito de lejos, siempre con problemas, ¿no? Ven al Partido Comunista de Perú como que le da más, más cabida, ¿no? Mayor tranquilidad, hay menos enfrentamiento con ellos. Bueno, en su gobierno se inicia la construcción de la carretera Panamericana, ¿correcto? La construcción de la Panamericana, ¿no? Todo el tramo, lógicamente, por unir toda la costa. Y también se inicia la construcción del Palacio de Justicia, que lo tenemos al frente del Sheraton Hotel, ¿no? Saliendo de la vía expresa, en el Paseo de los Aeronavales, se inicia la construcción del famoso Palacio de Justicia, ¿correcto? Ya, y lógicamente así descentralizar más aún la gestión del sistema judicial, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede en su gobierno? Bueno, con el respaldo también del Congreso, ¿correcto? Se queda un periodo más. Se le amplía su mandato, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, la situación era pues un poquito curiosa, ¿no? ¿Ya? En este gobierno, ¿correcto? Se iba a convocar elecciones y la amenaza era de que Ayala Torre la podía ganar en esta situación, entonces mejor el Congreso dijo, quédate un poquito más, ¿ya? Y muy bien, le dieron 3 añitos más de gobierno a Oscar René Benavides. Luego de su gestión, ahora sí, acaba el militarismo, ¿ya? Se convocan elecciones y sale electo Manuel Prado Ugarteche por primera vez. En el año 39 iba a gobernar hasta el año 45, ¿correcto? Su gobierno se vio favorecido, ¿por qué? Por el aumento de las exportaciones debido a el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya recuerda que las superpotencias están preocupados en su formación, en su, perdón, producción militar, ¿correcto? Y producción de armamento, y eso genera mayor venta de nuestras materias primas. También mayor incremento en nuestra agroexportación, ¿correcto? Se crean así las corporaciones de desarrollo, ¿correcto? Estalla la guerra con Ecuador, año 41. Ya pasa el tema con Colombia, pero era con Ecuador. Recuerda que Ecuador se separó de la Gran Colombia y siempre tuvo intereses en el territorio peruano y su salida hacia el río Amazonas. En este contexto de su salida al río Amazonas, siempre reclamó como territorio suyo Maynas, Jaén, reclamaba Ecuador, ¿cierto? ¿Ya? Y su salida, lógicamente, hacia el río Amazonas. Fue en realidad la guerra con Ecuador era por el tema geopolítico, ¿no? Salida al río Amazonas. Entonces, estalla la guerra en el año 41 y Perú logra vencer a las tropas ecuatorianas, lo logramos desalojar de la zona de Tihuinza, ¿correcto? Logramos desalojar a los ecuatorianos, le pegamos, ¿ya? Los invadimos inclusive, pero viene la firma del protocolo de paz, amistad y límites de Río, donde los garantes son Estados Unidos a la cabeza, ¿correcto? Luego está Brasil, Argentina, Chile, ¿no? Los cuales, con esta participación de estos garantes y sobre todo la intromisión de Estados Unidos, hacen de que el Perú retroceda y termine
en la firma del protocolo, aceptando las condiciones más bien de Ecuador, ¿correcto? O sea, se supone que tú venciste, ganaste la guerra, tú pides territorio si deseas, ¿no? Pero aquí retrocedimos, les devolvimos su territorio y es más, le dimos un poco de yapita a ellos y su salida hacia el Amazonas a través del río Napo. La gana Ecuador a través de este protocolo de paz. ¿Está bien? Con los 4 garantes y Perú retrocedía. O sea, Perú gana y Perú al final entrega hasta territorio y la salida de Ecuador hacia el río Amazonas por el río Napo. Está bien que el río Napo desemboca en el Amazonas y viene de Ecuador este río, ¿no? Entonces, eso le da Perú a Ecuador. Y siendo nosotros lo que ganamos en la guerra. Es más, y en este acuerdo, protocolo de paz, se establecía terminar la demarcación fronteriza entre ambos países, ¿no? La colocación de hitos. Y Ecuador, al final del proceso, cuando se comienzan a colocar los hitos, se molesta, se ofende y dice, no, ya no quiero. E impide que se termine de demarcar la frontera. O sea, con todo eso todavía, ¿no? Y una gran parte no se demarcó, por eso continuó el conflicto en el año los años 90, ¿no? ¿Te acuerdas? Con 95, con Fujimori. Otra vez se inicia la guerra con Ecuador. Bueno, se convoca elecciones y después del gobierno de Manuel Prado sale electo José Luis Bustamante y Rivero en el año 45, ¿no? Bueno, inicialmente su gobierno estaba proyectado hasta el año 50-51, pero no llegó al fin de su gobierno debido, otra vez, a un golpe de Estado, ¿ya? ¿Qué pasa en su gobierno? Bueno, su gobierno está caracterizado por el conflicto con el poder legislativo. ¿Qué sucede? Gana las elecciones Bustamante y Rivero, pero en el Parlamento tiene mayoría el APRA, los odriistas, los apristas y la gente inclusive hasta de Leguía, ¿no? Que todavía tenía participación ya en estas elecciones. Ellos tenían la mayoría. Y se entiende que el legislativo, al tener la mayoría de la oposición, y entenderás qué situación ocurría, ¿no? No lo dejaban gobernar. Igual problemas o obstáculos políticos desde el poder legislativo, ¿ya? Además que hizo una especie de un coqueteo, ¿no? De alianza con los apristas, pero el APRA comenzó a poner en el Parlamento leyes populistas, ¿no? Es que en la práctica no podían quizás darse, ¿no? Y lógicamente que tenían que ver con gasto público, ¿ya? Y eso motivó finalmente su salida del gobierno, ¿correcto? Le da golpe de Estado Manuel Odría, año 48, ¿correcto? Odría le da golpe de Estado a José Luis Bustamante y Rivero. Ah, pero previamente el golpe de Estado que ha pasado en el año 47, Bustamante y Rivero promulga la ley de las 200 millas, ¿correcto? Promulga extender la soberanía del Estado peruano en alta mar hasta la milla número 200. ¿Está bien? 200 millas de dominio marítimo, ¿correcto? De soberanía marítima, la cual luego sería beneficiosa, ¿no? Sin saber, lógicamente, que nuestro mar sería, pues, el boom en la producción pesquera años más adelante. Lo hizo cuando todavía no había boom pesquero, ¿eh? Bueno, ahora, el contexto de las 200 millas, eso sí, hay que decirlo. Esto de las 200 millas, ¿por qué se da? Por si acaso, ¿es obra y gracia o creación peruana? ¿Creatividad peruana? No fue, ¿cierto? En el Perú somos buenos en copiar y pegar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto de las 200 millas en realidad fue un planteamiento estratégico, geopolítico, en el contexto mundial, que inicia Estados Unidos. ¿Qué sucede? Estamos hablando del año 45-47, ¿ya? Recuerda, año 45 se da la rendición, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la rendición absoluta de Japón, ¿correcto? Y ya para esto se había iniciado la llamada Guerra Fría. ¿Te acuerdas de la Guerra Fría? El mundo bipolar. Ya. En esa situación, y recuerda que Estados Unidos demuestra su poderío con las bombas nucleares, los soviéticos, por su lado, ¿qué hacen? También producen bombas nucleares. Ya se sabe que las dos potencias tienen armamento nuclear y que era en cualquier momento las posibilidades muy grandes de que se produjera una tercera guerra mundial, pero ya no una guerra de tanque a tanque, ¿no? Con avionetas, nada más, no, sino que ya podía ser una guerra con armamento nuclear. Y es más, con misiles inclusive transcontinentales, ¿no? Entonces, en ese contexto, dentro de la filosofía Truman, recuerda que Truman está gobernando en Estados Unidos, Truman decide ampliar su dominio marítimo para
llevar su frontera hacia alta mar 300 millas. O sea, si tú, en este caso Estados Unidos, amplía su frontera a 300 millas, lo que está haciendo es extender y llevar su frontera más allá. ¿Está bien? Y el objetivo era colocar, lógicamente, en el océano, colocar sus portaaviones. ¿Está bien? Sus aviones caza. Es decir, abrir una frontera más lejana para que, en caso de detectar un bombardeo nuclear, ya estar atentos y poder de alguna manera tomar las previsiones, ¿correcto? Establecer estrategias militares de defensa en caso de la llegada o el paso de un misil nuclear. ¿Está bien? Inclusive surgieron en esos años la idea de establecer una especie de barreras magnéticas, ¿ya? Justamente para frenar el paso de cualquier tipo de armamento. Se dio toda esa situación, ¿no? ¿Ya? Entonces, el Estados Unidos propone ampliar su dominio a 300 millas, pero hay un detalle. Recuerda que Estados Unidos no tiene salida a un solo océano. Lógicamente el objetivo era el Pacífico, pero recuerda que Estados Unidos no tiene salida a un océano, sino que es un país bioceánico. También era ampliar 300 millas, ¿en dónde? En el Atlántico. A esto lo promueve, así que las Naciones Unidas lo apruebe. Las Naciones Unidas le dicen no, al final no puedes ampliar tanto, y se quedó en 200 millas. Lo propio, lógicamente, buscaron los soviéticos, todos comenzaron a hacer eso, ¿no? Entonces el Perú en este contexto también decide ampliar sus 200 millas de dominio. Así el Perú propone, sustentándola, ¿no? A través del argumento geopolítico, económico, biológico, etcétera, fundamenta su propuesta de las 200 millas, la cual es aceptada en el año 47. ¿Está bien? Las Naciones Unidas nos da la razón. El Perú extendería su dominio marítimo hacia la milla número 200 en alta mar. Casi 300, un poco más de 370 kilómetros cuadrados, o perdón, 370 kilómetros de ancho de dominio tendría nuestro mar. ¿Ya? Para ahí también nosotros colocar nuestros aviones caza, para ahí colocar nuestros portaaviones y defendernos en caso ocurra un bombardeo nuclear, en caso los soviéticos decidan una invasión del Pacífico, ¿correcto? Entonces el Perú se preparaba para ir en esa zona colocar nuestros portaaviones, ¿está bien? Nuestros buques de guerra, nuestros caballitos totora de guerra. Ya eso vamos a llevar hacia las 200 millas, ¿correcto? Nuestro caballito totora y nuestros mochanos ahí para la defensa del territorio peruano. Esto se hace sobre todo con un objetivo geopolítico, geoestratégico. Inicialmente el objetivo no era la explotación de recursos, sino era la defensa del territorio peruano, ya en el contexto global, y estar lógicamente en el Pacífico, más cerca, por ejemplo, ¿no? En caso de los soviéticos que promuevan una invasión, nosotros también estar cerca de los soviéticos, ¿no? Ir también ahí, pararnos y hacerle la bronca a Stalin si es que quiere invadir el Pacífico. Bueno, ese fue el contexto geopolítico, ¿ya? Con nuestro caballito tutora de guerra, ¿correcto? Ya, con eso entonces nosotros promovíamos nuestra ampliación de las 200 millas. Así entonces se da esta situación, esta aprobación de las 200 millas, que luego en el año 52 fue ratificado junto con Chile y Ecuador. Los tres ampliaban 200 millas su dominio en alta mar. Ok, muy bien, pasa eso, pero como el gobierno, bueno, lo positivo era las 200 millas que se conseguía, ¿no? Como dominio del espacio territorial, el problema es que no había solución por el lado de la crisis política, ¿no? No había estabilidad con el Parlamento. Esto motivó entonces el golpe de Estado, ¿correcto? Ante la debilidad, o se veía la debilidad de las decisiones de Leguía, perdón, de Bustamante, es que entonces le da golpe de Estado Odría y se establece el llamado ochenio, ¿correcto? El llamado ochenio, el año 48 al año 56. Bueno, también, inicialmente, Odría, ¿qué iba a hacer? Odría iba a complementar los años que le faltaban de gobierno a quién? A Bustamante y Rivero. ¿Pero eso sucedió? No. ¿Qué ocurrió? Participó también en las elecciones, ¿correcto? El lema de su gobierno fue salud, educación y trabajo. ¿Está bien? La exportación de las materias primas, ya el objetivo lógicamente era incrementar la exportación de materias primas, y por lo tanto el aumento de la divisa se produjo gracias a la guerra de Corea. ¿Ya qué ocurre? En su gobierno, años 50, se inicia la guerra de las Coreas. Corea del Norte quiere anexar a Corea del Sur en un solo territorio, pero recordarás que Corea del Norte tenía el auspicio soviético y chino, mientras que Corea del Sur tenía el apoyo norteamericano, inglés, francés. ¿Ya? Esto, recuerda, la guerra de Corea fue un escenario de alta tensión militar entre las dos potencias. Esto favoreció, en el caso del Perú, nuestra exportación sobre todo de hierro, ¿no? De minerales.
para otra vez prepararse una guerra o una posible guerra, ¿no? Un posible conflicto que podría llevarnos a una tercera guerra mundial. Muy bien. ¿Qué más? Aplicó una política represiva contra el APRA y el Partido Comunista a través de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué hizo? Los declaró partidos ilegales otra vez. ¿Partidos ilegales para qué? Para que no entraran no tuvieran participación política, no tuvieran representantes ni en el Parlamento ni, lógicamente, en el Ejecutivo, ¿no? Ese fue el objetivo de Odría. Para eso entonces se aplica esta ley, la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué sucede? Año 55, la Escuela de Ingenieros pasa a denominarse y se da la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿correcto? Ya recuerda, tenía unos años la Escuela de Ingenieros, ¿está bien? De importante producción de profesionales, ¿no? Para la construcción del país, ¿correcto? Para llevarlos a las grandes obras, ¿no? De construcción, la modernización de Lima y la modernización del Perú, gracias a esta Escuela de Ingenieros. Y se decide crearla o darle la categoría de universidad, Universidad Nacional. También esto tiene otro objetivo, ¿ah? Dejar de que esta escuela deje de ser un poco elitista. Se entiende que al principio en la escuela de ingenieros no estudiaba cualquiera, ¿no? Ya se suponía que estudiaban, pues, lógicamente, gente de la aristocracia, ¿no? Gente criollos con platita, ¿no? Ya, ellos estudiaban, pero al abrirla como Universidad Nacional de Ingeniería le permitió justamente a los hijos de la clase media, ¿ya?, acceder también a esta formación superior. La clase media, ojo, para esos años la clase media está creciendo, está aumentando, y también la sociedad industrial, ¿ya? El gobierno fomenta una expansiva política pública en infraestructura, obras públicas, para generar mayor cantidad de empleos temporales, sobre todo en el sector construcción, ¿ya? Se inicia la construcción de hospitales, estadios, ministerios, colegios. En este caso, los hospitales, recuerda, se crea el hospital obrero, el que está en Salaberry, ¿no? El hospital, hospital obrero y el hospital del empleado, el que está en grado, ¿no? Ambos dentro del régimen del seguro social, ¿no? De salud, hoy en día es salud. En estos años, el seguro social. Entonces se inicia la construcción del Rebagliati en Salaberry y del hospital Almenara, ¿no? En la avenida Grau, como las principales obras en hospitales, con una mayor fuente de modernización. También la construcción del palacio donde estaría el Ministerio de Educación, bueno, donde estuvo el Ministerio de Educación durante varias décadas. Ahora ya el Ministerio de Educación cambió, ¿no? Y esta zona exactamente este edificio que ves en la imagen en el medio, que está en el cruce de Colmena, si no me equivoco, Colmena o Piérola con Abancay, ¿no?, al frente del Parque Universitario. Este edificio hoy pertenece ya al Poder Judicial, ¿no? Pero en sus comienzos era el Ministerio de Educación. ¿Qué más? La construcción de una obra emblemática. Tu querido Estadio Nacional, el famoso José Díaz, ¿no? Al lado de la Vía Expresa y la calle o avenida José Díaz. Se da la construcción del estadio emblemático del Perú, nuestro Estadio Nacional. Se inicia la construcción entonces con este gobierno de Odría, ¿correcto? Lógicamente como una obra también populista, ¿no? Muy bien. Ya eso marca el gobierno de Manuel Odría, el famoso ochenio. Ahora, este gobierno también, ¿por qué se caracterizó? Te decía, por el auge y el crecimiento de la clase media y por también la fuerte migración. La migración de la población de provincia, la migración del provinciano hacia Lima, la migración de la población que abandona el campo y viene a la ciudad, ante las expectativas económicas. Lima ofrecía para estos años, bueno, si bien es cierto, no una gran cantidad de empleo, pero ofrecía mayor acceso a una fuente de trabajo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Muchos de esos provincianos que vienen a Lima, no todos alcanzan trabajo, ¿cierto? Y esto motiva una situación, el desorden en el crecimiento de la ciudad, ¿correcto? Muy bien. También en su gobierno se aplicó una política autoritaria contra el APRA y el Partido Comunista a través de la Ley de Seguridad Interior. O sea, sí, se sigue la persecución a los miembros del APRA y el Partido Comunista. ¿Qué más? Se reconoció el voto femenino para elecciones presidenciales. Chicas, ¿no? Le agradecen a Odría, porque es por él que las mujeres pueden participar en elecciones presidenciales. Ah, eso sí, no todas las mujeres. Recuerda que para estos tiempos el voto es exclusivo ¿para quiénes? Para los alfabetos. Los analfabetos aún no participan en las elecciones. ¿Está bien? Ya participan hombres y mujeres, y en este caso
Ya también hay participación por parte de la población femenina. Porque recuerda que las mujeres ya votaban, ¿cierto? Pero votaban en elecciones municipales, ¿correcto? Es el gobierno de Odría que ya participan en elecciones presidenciales. Lógicamente era populismo, ¿no? Para buscar una reelección seguramente. Ya te decía, lo de la migración. Ya, esta migración de la población de provincia hacia Lima, ¿correcto? Va a generar el crecimiento de manera pues desordenada de Lima, un crecimiento horizontal de la ciudad. Se dan las famosas invasiones. Surgen las invasiones y estas invasiones se dan cerca a la ciudad, ¿correcto? Entonces, estos se denominaron barriadas, inicialmente barriadas, pero invasiones en realidad después se convertir en la zona más alejada, la zona periférica de Lima. Las zonas cercanas a las ciudades serían las barriadas. ¿Está bien? Y así sea el crecimiento urbano de manera horizontal y desordenado. ¿Correcto? Además, te decía, este provinciano que viene a Lima, usualmente, ¿quién viene? El mecanismo era este, ¿no? El hermano mayor, quizá por ahí tu familia es parte de ello, quizá nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, comenzaron así, ¿no? El hermano mayor de una familia venía. Recuerda que en la zona andina, en el espacio rural, las familias son numerosas. Hablamos de familia de 10 hijos, 8 hijos, 7 hijos, y usualmente el hijo mayor era el que venía a buscar la oportunidad a Lima. Una vez que encontraba algo, tenía un trabajito, conseguía un espacio donde vivir, ¿quién venía? El segundo hermano, ¿cierto? Y así venían los hermanos, ya a buscar empleo, trabajo, muy bien. Pero hay un detalle, no todos, no para todos había empleo, no para todos se podía conseguir una oportunidad. Entonces, el que no consigue chamba, ¿qué comienza? Comienza pues a practicar, a buscar un trabajo, una fuente de empleo, ¿no? Momentáneo, algo que le permita subsistir. Así entonces comienza a crecer el comercio de manera informal. Aparecen los ambulantes en Lima. La Lima cuadrada de antaño desaparece. Ojo, Lima va cambiando. Lima inicialmente era Lima cuadrada, ¿correcto? Luego de la Lima cuadrada, estas se expanden las haciendas, ¿no? Las haciendas aristocráticas en Miraflores, ¿correcto? En Chorrillos, algunas, sobre todo en Miraflores. Y por eso se construyó justamente la avenida Leguía, ¿no? En su gobierno Leguía construyó la avenida Leguía, o bueno, ahora llamada la avenida Arequipa, para conectar las haciendas miraflorinas que tuvieran contacto con el centro de Lima. Y la zona exclusiva de Lima, al costadito de Lima Cuadrada, la zona exclusiva era pues los barrios altos. Eran inicialmente viviendas para las familias aristócratas, la clase criolla. Pero ¿qué pasó? Como llegó el provinciano y el provinciano buscó un lugar donde vivir cerca a Lima Cuadrada, donde estaba la chamba, entonces, ¿qué sucede? La clase criolla, la gente, los criollitos, la gentita se retira de los barrios altos y se alquila esas casonas, esas quintas, se las alquila ¿a quiénes? Al provinciano. Usualmente el provinciano viene y ocupa esas quintas y comienza a traer más hermanos, toda la familia, y así entonces, ¿qué pasa? Deja de ser una Lima exclusiva para la gente aristocrática o criolla y pues pasa a ser pues barriada, ¿no? Llegan pues el provinciano, ya tú sabes el desorden, el caos, los ambulantes. Entonces, Barrios Altos deja de ser exclusiva, ¿no? No te imaginas, ¿no? Hoy pasas por Barrios Altos, pasas con miedo, pasas orando, rezando, pero en esos años Barrios Altos era pues algo exclusivo, era pues la equivalente pues a no sé, la Arcomar de esos tiempos, ¿no? Era los Barrios Altos, ¿ya? Entonces la gente exclusiva se muda a las haciendas fuera de Lima, como en Miraflores, Barranco, Chorrillos, ya, Surco por ahí, y dejas el centro de Lima o cerca del centro de Lima al provinciano. Así se forman los mercados informales. El provinciano, aparte, cuando viene, recuerda de su pueblo, viene con sus costalitos de papa, viene con su costalito de cebolla, ¿cierto? Ese provinciano que llega a Lima viene cargando sus costalitos de papa para comer acá en Lima, pues, mientras consigue trabajo. Trae su papita, trae su charqui, trae su camote, trae su cebolla, trae sus tomatitos y los trae. ¿Y qué comienza a hacer? Mejor me pongo a venderlos. Y así surgen mercados como la famosa parada, entre 28 de julio y creo que Sayón, si no me equivoco, ya, tu querida Gamarra, los alrededores de Gamarra, ya, en la parada, la famosa Cachina, la llaman así hoy, donde está la estación Grau, entre Aviación y la avenida Grau, surgen esos mercados informales, en la avenida Bancay, ¿no? El Hueco, ¿correcto? Polvos Azules, ¿ya? Comienzan a surgir los mercados así informales, y las barriadas,
Ya este provinciano que vende en estos mercados, lógicamente busca lugar, espacio para vivir cercanos, ¿no? Al centro de Lima. Así surgen las barriadas como Caja de Agua, que es la parte, ¿no? O sea, primero el RIMAC. El RIMAC inicialmente era llamado pues la ciudad bajo Pontina, estaba debajo del puente Trujillo, detrás del Palacio de Gobierno. Esa zona ocupan los provincianos, ¿no? Fundan el barrio Bajo Pontino, que luego sería el RIMAC. ¿Qué más? Ah, lo que te decía, Caja de Agua, la entrada de San Juan del Urigancho, la zona de Caja de Agua, ¿no? Donde está la municipalidad, esa zona era por la parte inicial de San Juan, claro, eran unas primeras barriadas. La otra, la zona de Huascarán, que está en San Martín de Porres, ¿no? Colindando con el cercado, que es la zona donde hoy está la línea amarilla, ya entre la avenida, pues, Javis, el Paralelo Control, ahí en la Panamericana, en Evitamiento, ya hacia el río Rímac, y las partes posteriores del río Rímac, ya esa es la zona de Huascarán. La zona, lógicamente, de Javis, bueno, todo el resto de la avenida Javis, José Granda, ¿correcto? Surgen las barriadas en José Granda, justamente este provinciano ocupa esas zonas, luego otros provincianos siguen migrando, ya, al costado, por ejemplo, de Surco, ¿no? Entre Surco y Miraflores, ahí estaban las haciendas de la gente, pues, criolla, ¿no? De la gentita. Y entre esa zona, entonces, el provinciano viene y ocupa una zona llamada hoy Surquillo. Entre Surco y Miraflores, un surco chiquito, ¿correcto? Le llamaron por eso Surquillo. ¿Está bien? Surge como otra barriada, ¿ya? Estas zonas, entonces, Surquillo, luego la gente se va mudando hacia San Juan, más al sur, surge así el mercado Ciudad de Dios, si alguna vez lo has pasado, has conocido, has escuchado hablar de él, en San Juan de Miraflores, ¿no? O la zona de Comas, ¿correcto? Surge también la zona de Comas, la avenida Tupac Amaru, la 50, como otro mercado informal, ¿correcto? Y luego hacia allá el cono norte, ¿no? Entonces, así surgen estas barriadas. Ahora, todo este proceso del crecimiento y la migración así tan masiva de la población en provincia hacia Lima se denominó proceso de cholificación. Ojo, no lo tomemos como un término despectivo o algo así parecido, no, sino que es un proceso, ¿no? Histórico, es un proceso antropológico, geopolítico, perdón, es un contexto social, sociológico, perdón, el proceso de cholificación. Ya el cholo se denomina cholo al provinciano, a todo provinciano que venía a Lima se le llama cholo, ¿correcto? Sin distinción en realidad dónde venía, ¿no? Pero el cholo llega a Lima y busca espacio donde vivir, busca la expansión horizontal y si no lo consigue, trata de buscarlo más cercano a Lima, al centro. Es por eso que se ocupa, por ejemplo, cerros como el Cerro San Cristóbal, el Cerro San Cosme en La Victoria, ¿no? Y los cerritos, entonces ahí surgen las invasiones. Usualmente hablamos de barriadas en la parte baja, ¿no? Y las invasiones en la zona cercana a los cerros. Y los cerritos comienzan a poblarse. ¿Está bien? Así surgen las invasiones. Y esto genera un desarrollo, una expansión, pero desordenada de la ciudad. ¿Correcto? Así entonces esto motiva también inversión. Y, por ejemplo, ¿inversión en qué? En educación. Comienza a construirse escuelas, colegios en este gobierno. Colegio para atender ¿qué? La demanda. Porque ese cholo llega y hace hijos, pues. Y tiene la costumbre de hacer bastantes hijos, así como su familia en el interior, no en provincia. Pero acá no puede darle chacras, busca invadir terrenos para darle a sus hijos un espacio, ¿ya? Porque recuerda que el provinciano tiene esa mente de qué, de tener pues hectáreas, chacras, esa es mentalidad de provincia, y de estas chacras tener varias hectáreas para darle a sus varios hijos. O sea, ¿por qué muchas veces tú has escuchado hablar de ciertos problemas, inclusive en las familias, tienes familia en provincia, hay problemas y diferencias por ese tema de las tierras? ¿Por qué? Porque tienen varios hijos, 5 o 6 hijos. Y esa costumbre, ese es algo cultural, es una herencia cultural que traemos de la sociedad de los abuelos, bisabuelos. ¿Está bien? Pero acá en la ciudad no se puede hacer eso, pues no tienes chacras. Aquí no se puede tener que tomar hectáreas. Aquí lo único que tienes es un lugar, un piso o 2 pisos y comienza a crecer las ciudades en los cerros. En los cerros comienza la construcción de un pisito, 2 pisitos, 3 pisitos y así crecer de manera desordenada. ¿Claro? ¿Para qué? Para dejarle pues vivienda a tus hijos. Ya esa es digamos, la cultura, ¿no? Que traemos desde, lógicamente, de nuestros pueblos provincianos, ¿ya? Lógicamente, eso cambia ya en las últimas décadas, ¿no? Ahora en las últimas décadas, ¿qué se está haciendo? Tratar de reordenar el crecimiento urbano con el crecimiento vertical. O sea, las ciudades debieron crecer de forma vertical. ¿Cómo surgió en los países del primer mundo, no? ¿De construcción de qué? De edificios, torres,
donde la gente pues pudiera alquilar un departamento o comprar uno ahí y tener acceso a un piso, nada más. Pero claro, en el primer mundo se puede porque no tenían esa cultura de dejar tierras a los hijos, ¿no? En cambio acá en el Perú no, pues la cultura es otra. Ya recién hoy o recién en las últimas décadas es que se tuvo esa visión de qué, de hacer crecer la ciudad de manera vertical, con los condominios. ¿Ya? Pero tú sabes que tú compras un condominio, o tal vez alguno de ustedes vive en un condominio, solo estás resignado a tener un piso. Y ese espacio no te permite crecer. ¿Ya? En ese condominio, si tienes dos, tres hijos, no le vas a dejar un departamento de 100 metros o 90 y tantos metros cuadrados a tus tres hijos. Los vas a obligar a que ellos también busquen su espacio. En el primer mundo es así, pero acá en el Perú no, pues. Ya por eso se buscó ocupar los cerritos, las invasiones. Todo eso marca el proceso sociológico denominado cholificación. Se construyen los colegios para justamente atender la demanda de la población provinciana o del migrante provinciano, ¿no? Así se construyen las grandes unidades escolares. El Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, porque recuerda que quedó chico Nuestra Señora de Guadalupe, que está en Alfonso Ugarte, que era pues el colegio que comenzaba a recibir pues al hijo provinciano, pero ya no había más abasto. Entonces se construye el colegio Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, el Politécnico en Comas, el Ricardo Palma en Surquillo, ¿no? El colegio Mariano Melgar, entre otros colegios más, ¿correcto? Comienza entonces a construirse debido a esta demanda, lógicamente, del producto de la migración. ¿Está bien? Ya, así entonces crece Lima en este gobierno de Manuel Odría, ¿correcto? Claro, también en provincia, ojo, exacto, por ejemplo, el Mariscal Cáceres en Ayacucho, sí, comienzan a surgir los principales unidades escolares. También en San Martín, si no me equivoco, el José Granda, ya, unidades escolares para atender la demanda justamente de la población en provincia. ¿Ya? Muy bien. Ok, sale el gobierno de Odría y se convoca elecciones. Se retorna otra vez a la democracia y sale electo por segunda vez en el gobierno Manuel Prado Ugarteche. Pero Manuel Prado llegaría al gobierno debido a una alianza política con Aya La Torre. ¿Correcto? Hace una alianza política entre Prado y Aya La Torre y así gana las elecciones. ¿Está bien? Promulga la ley de promoción industrial. Aquí un detalle, en este periodo ya la visión del gobierno de Manuel Prado es respaldar al sector industrial. Aquí un detalle, en estos gobiernos también vamos a ver que surge una pequeña pugna disimulada, ¿no? Porque no es una pugna muy fuerte, no es una batalla económica, pero sí es una pugna por el desarrollo de la sociedad industrial contra la sociedad agroexportadora. ¿Ya? El aristócrata, el hacendado, que es de derecha, ¿sabes? Tiene al frente a otro sector llamado industrial, ¿correcto? Comienza a aparecer el sector industrial y esto hace o acelera el crecimiento de la clase media. ¿Está bien? Entonces hay una pugna por a quién apoya, ¿no? Entonces el sector industrial, por ejemplo, es apoyado por Manuel Prado Ugarteche, ¿correcto? Da la ley de la promoción de las industrias. Y lo que hace es exonerando algunos impuestos a las empresas manufactureras, ya para alentar su crecimiento, y recargando de impuestos a quienes, a la agroexportación, a las haciendas, ¿ya? Porque lógicamente la visión era que los llevara a invertir en industria y dejar de ser un país únicamente productor de materias primas, sino ya procesarlas, ¿claro? Así también se da la toma de tierras en la Sierra Sur, bueno, también se siguió maltratando al campesino, era algo lógico, ya se buscaba favorecerlo, como le habías incrementado impuestos al hacendado, hay que darle también la búsqueda de más tierras. Bueno, se inicia el boom pesquero en este gobierno. Tenemos la facilidad de ¿qué? De que tenemos un mayor dominio en el espacio marítimo, ya tenemos las 200 millas, y tenemos el boom pesquero. ¿Está bien? Aparece un recurso importante en el consumo industrial, ¿correcto? La industria pesquera aparece por aquí en el Perú, debido a la presencia de la anchoveta, que se convierte en un recurso importantísimo, ¿no? Para la producción de harinas, aceite de pescados y productos enlatados, que en el mundo comienzan a ponerse de moda. Recuerda que en el mundo, pues, estamos en conflictos, la guerra de las Coreas, ¿no? La guerra bueno, el tema de Cuba, ¿no? La revolución en Cuba, el tema de Vietnam, Afganistán, ¿correcto? Todo esto, las potencias industriales busquen justamente alimentos así fríos, ¿no? Para las mismas campañas militares. Y así entonces los productos enlatados eran pues la voz, eran la sensación. Y el boom pesquero comienza a desarrollarse, ¿no? La producción de nuestros enlatados, de nuestras conservas, de anchovetas, sardinas, atún.
¿Está bien? Entonces el boom pesquero, comenzamos otra vez con otra posibilidad económica, la cual genera buen billetito, ¿no? Ingreso de divisas para el país. Ok, muy bien, deja el gobierno Prado, su segundo gobierno, ¿está bien? Y se convocan elecciones. ¿Pero qué sucede en estas elecciones? Ojo, participa ahí la Torre, participa Belaúnde y participa Odría. ¿Qué sucede? Pues ahí la Torre gana las elecciones, pero no alcanza los votos mínimos que pedía la ley. O sea, es el más votado, sí, pues, ¿no? El que tuvo mayor cantidad de votación fue la Torre, pero no alcanzó los votos mínimos. ¿Está bien? Entonces, se iba a dar un sorteo. En el Congreso se decía en esos tiempos sorteo, a ver quién era el presidente de los tres candidatos. Y antes que ese sorteo pudiera darle el poder a Ayala Torre, que siempre fue visto como una amenaza para la derecha y ultraderecha, ¿qué hace la derecha? Financia otra vez un golpe de Estado. ¿Correcto? Otra vez los militares toman el poder ante la posible llegada de Ayala Torre a la presidencia, ¿no? Años 62-63, estuvo liderada por los generales Ricardo Pérez Godoy y luego Nicolás Lindley, establecieron la ley de bases de la reforma agraria. Ojo, establecieron la ley de base de la reforma agraria para que ya luego el siguiente gobierno, primera tarea, concentrarse en la reforma agraria. ¿Está bien? El objetivo era evitar que en la zona rural, en el espacio rural, los campesinos imitaran lo que había pasado en Cuba. O sea, evitar que una revolución cubana se diera, por ejemplo, en el Perú. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, ¿por qué tuvo éxito la revolución en Cuba? ¿No? ¿Por qué tuvo aceptación y apoyo popular Castro, Guevara? ¿Por qué tuvieron apoyo? Justamente por la gente del campo, por el maltrato hacia ellos, por el abuso y la explotación de su trabajo en las tierras. Entonces, la visión era que acá el campesino peruano también nos dejara guiar porque ya había movimientos, había esta situación de que la izquierda buscaba, lógicamente, generar cambios, ¿no? De alguna manera. Y ya se hablaba inclusive de la presencia de algunos movimientos que querían imitar lo de Castro en Cuba. Entonces, ¿a quién iban a usar? ¿Dónde es más fácil tener el apoyo popular? En el campo, ¿cierto? Por eso la Junta Militar decidió implementar la ley de bases de la reforma agraria para el que el siguiente gobierno y parlamento lo aprobaran. Pero eso no ocurrió. Se convoca elecciones otra vez, ¿correcto? Y ahora sí sale electo Fernando Belaúnde. Va a ser presidente del año 63 a 68, ¿correcto? Muy bien, pero ya en este primer gobierno aparece un movimiento revolucionario, el famoso MIR, ¿ya? De Manuel Uceda, que era un disidente del aprismo, ¿correcto? Del ala revolucionaria aprista. Recuerda que ahí en la Torre, pues, era un sector más diplomático, más conservador, pero ya Ricardo Uceda, si me equivoco es el nombre, Manuel Uceda, era pues un líder ya más orientado a que al tomar las armas, ¿no? ¿Ya? Y entonces aparece el MIR, el movimiento, ¿no? Revolucionario, ¿ya? El MIR, ¿correcto? Contra ya el gobierno. Bueno, el gobierno de Belaúnde, en los aspectos políticos está la pugna entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Ahora, Belaúnde gana las elecciones presidenciales, pero el Parlamento está ocupado por la oposición. ¿Quiénes la ganan? Apristas y odriistas. Ganan las elecciones en el legislativo, ¿no? Tienen la mayoría. Y esto genera justamente que sabotearan o boicotearan las leyes que habían dejado, por ejemplo, la Junta Militar. Entre ellas la ley de la reforma agraria, que Belaúnde la promueve, pero, o sea, porque ya se lo habían dejado encargado a los militares, ¿no? Pero no tiene éxito, ¿no? Los apristas y los odristas se oponen, lógicamente porque iba contra los intereses de la aristocracia, de los hacendados, contra los terratenientes, y con ello entonces se boicotea esto. Además que se bajaron ministros a cada semana, cada mes. Algo muy similar a lo que está pasando el día de hoy. ¿Ya? El Parlamento tenía el control y lógicamente no dejaba gobernar, no permitía, ¿no? Generar leyes que favorecieran la gestión de Belaúnde. Y a esto se le suma un problemita, el escándalo de la página 11, la firma del contrato con la IPC, por el tema del control de la brea y las pariñas, ¿no? En Talara, en Piura. ¿Ya? En la firma del nuevo contrato, en la página 11, donde se establecían las obligaciones económicas de la IPC en favor del Estado, desapareció esa hojita. Nadie sabía entonces, nadie logró informarse de cuánto nos iban a pagar por la explotación del petróleo. ¿Correcto? Ante esto entonces el golpe de Estado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Está bien?
Velasco le da golpe a Belaúnde ante esta situación de escándalo. Entre las obras del gobierno de Belaúnde está el inicio de la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, que se convierte en una obra importante, ¿ya? Un aeropuerto internacional, ¿correcto? Para insertarnos, lógicamente, estamos en un mundo económico ya más globalizado, aunque dependiendo de Estados Unidos, lógicamente, en el contexto de la Guerra Fría, pero será necesario un aeropuerto internacional. Se da la creación del Banco de la Nación. ¿Para qué? Para evitar los pagos, ¿no? De manera en la mano a los funcionarios públicos, que se prestará lógicamente a malas interpretaciones, ¿no? Entonces se hace bancarizar los sueldos del sector público. Recuerda que todos en el sector público cobran sus sueldos en el Banco de la Nación. O sea, se bancariza esto para evitar justamente los temas de corrupción en los pagos a los funcionarios, ¿no? Bueno, se inicia la construcción, justamente comienza a aparecer la visión del crecimiento vertical de la ciudad. Se inicia la construcción de la residencial de San Felipe, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O la de San Borja, ¿correcto? También comienzan a construirse estas zonas, estos edificios para un crecimiento vertical de la ciudad, aunque ya un poco tarde la respuesta, ¿no? Ok, toma el gobierno entonces las Fuerzas Armadas. Velasco toma el gobierno, toma el poder. Va a gobernar, correcto, el año 68 al año 80. ¿Está bien? Bueno, el gobierno de las Fuerzas Armadas se da entre el año 68 al 80. Velasco exactamente gobierna del 68 al 75. Ya lo que hace decide, por el bruto del escándalo, crea Petroperú, al estatizar justamente la compañía de petróleo, la IPC. Así aparece Petroperú. Luego también estatiza las minas, aparece Minero Perú, Ferrocarril Perú también, ¿no? Estatiza todo, comienza a estatizar todas las principales fuentes de producción del Perú. Establece la reforma agraria con la creación de las CAPs y las AIS, ¿no? Entonces, eso sí, de manera tajante impone esto de la reforma agraria. El lema de su gobierno, ¿no? Por ejemplo, los versos que aparecen en su gobierno. La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Campesino, el dueño de la tierra, bueno, el hacendado no comerá más de tu sudor, ¿no? Que aparecen, lógicamente, como versos populistas, ¿no? Que la gente pues aplaude. Muchas veces nuestros abuelitos, la mayoría de nuestros abuelitos aplaudió esas reformas de Velasco Alvarado. Si tú preguntas a tu abuelito, a veces el abuelito, como que para ellos uno de los principales presidentes o que más recuerdan justamente a Velasco por esta situación, ¿no? Ah, perdón, exacto, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿ya? Entonces, todo este contexto, ¿no? Producto de la reforma agraria. Pero hay un problema. Esa reforma agraria se da sin apoyo técnico y esto motiva la caída de las exportaciones. Uno, debido a la crisis del petróleo, correcto, en el contexto internacional, ¿ya? La reducción del precio del cobre, correcto, debido a la etapa de la distensión entre soviéticos y americanos, ¿ya? Y Velasco finalmente depuesto por Francisco Morales Bermúdez. ¿Ante qué situación? Lógicamente la derecha auspicia este golpe de Estado, debido a que hay un detalle. ¿Quién es el afectado? El hacendado, ¿cierto? El aristócrata. Entonces él busca la revancha contra Velasco. ¿Ya? Segundo, por ahí comienza la versión de que Velasco quería recuperar Arica, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad es que, o enfrascarnos en una guerra para recuperar a Arica, ya no estaba en los planes de nadie, ¿no? Es por eso que le da un golpe de Estado ante esa situación, ¿ya? Y le da golpe de Estado Francisco Morales Bermúdez, otro militar, pero ya apoyado, respaldado por el sector de la derecha, ¿no? Entre el año 75 y el 80. ¿Qué pasa en este gobierno? Bueno, establece el plan de gobierno Tupac Amaru, ¿correcto? El plan de gobierno Tupac Amaru. El gobierno acentuó la devaluación monetaria. Ya aquí, ya Velasco nos estaba dejando en una situación de crecimiento de la inflación. Morales Bermúdez acelera este proceso, luego también el mismo Belaúnde, y lógicamente llega a la estratosfera con ya el gobierno el primer gobierno de García, ¿ya? Entonces se acentúa la devaluación monetaria, se redujo el poder adquisitivo y aumenta el costo de vida de la población. Algo muy similar a lo que estamos viendo en estos días, ¿ya? Ya los salarios no alcanzaban, ¿no? Se hace más cara el costo de vida, los precios crecían, se encarecían, ya la inflación se veía que crecía, ¿no? De manera galopante. Muy bien, además, la situación se vuelve más crítica durante el paro de 1977, un paro nacional. ¿De quién? Sobre todo la policía. Un paro policial. Algo nunca te has visto, la primera y única vez hasta el día de hoy, el paro policial. Los policías paralizan. Entonces el gobierno decide sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. ¿Y qué sucede? Pues las Fuerzas Armadas reprimen las movilizaciones de otra manera, ¿no? Ya, a diferencia de la policía. Es más, hubo enfrentamiento entre policías y militares.
Y ese enfrentamiento fue mucho más grande ya en Alfonso Ugarte. Fuera la que hoy la comisaría Alfonso Ugarte, era la gendarmería, ¿no? Una base policial, que los militares sacaron inclusive tanques para bombardear. Y hubo matanza entre militares y policías, ¿no? Muchos policías fueron víctimas, bueno, de esta represión por parte de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Ante esta situación, entonces, el gobierno decide, ya, avisar que pronto se va a ir y convocar elecciones, pero previo a ello, que las elecciones se den en un nuevo marco con unas nuevas reglas, ¿correcto? Así entonces decide crear la Asamblea Constituyente el año 78. Se convoca a una Asamblea Constituyente, el cual sería presidido, ahora sí, por primera vez, presidente de algo, Aya de la Torre, ¿correcto? Va a presidir la Asamblea Constituyente del 78, ya redacta la nueva Constitución en el año 79, esta logra ser aprobada, y con esta nueva Constitución se convoca a elecciones, donde los principales cambios, ¿cuáles son? Reconocer el voto universal para todos aquellos que alcancen la mayoría de edad, sin distinción, hombres y mujeres, sin el requisito de ser alfabetos, ya, hasta los analfabetos, cualquiera, únicamente el requisito era cumplir la mayoría de edad. Es más, se cambia la mayoría de edad de 21 años, pasa a ser ahora mayor de edad el ciudadano a partir de los 18 años. Pregúntale a tu abuelito, se debe acordar a tu papito, ¿correcto? De 21 a 18 años. Todos aquellos ciudadanos mayores de 18 años, hombres, mujeres, ya sin distinción de idioma, lengua, ni su formación educativa, podían ir a votar, era su derecho. Ya, lógicamente se amplió el universo de votos, ¿no? Y además se establece la segunda vuelta electoral. ¿Entre quiénes? Entre los candidatos con mayor, que habían alcanzado mayor cantidad de votos. ¿Para qué? Para evitar todos los sorteos, ¿no? Porque el sorteo, ¿a qué motivaba? Por ejemplo, golpes de Estado, ¿no? Que los militares tomaran el poder. Y ya, pues le había pasado eso a La Torre 2 veces. Entonces, con esta nueva constitución, para tener una salida democrática ante esa situación, se convoca entonces a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos con mayor votación. ¿Está bien? Son los principales cambios entonces en la constitución del año 79. ¿Correcto? Así se convoca elecciones y sale electo por segunda vez Fernando Belaúnde Terry. ¿Correcto? Y entraremos otra vez al régimen democrático. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Muy bien. Ok, muchachos, sería todo entonces. Nos vemos siguiente, la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense, nos vemos. Ya estaríamos acabando de esta manera. Cuídense mucho.